profesor Néstor Lorenzo. ¿Qué fue para ti el camerino, profe? Bueno, buenos días, Alexis. Un gusto estar contigo acá. El camerino es una escuela. Es una escuela, es un lugar donde en aquella época, sobre todo, los más grandes nos formaban de alguna manera, ¿no? Se hablaba mucho de códigos que se respetaban a rajatabla, y el que no respetaba esos códigos no entraba. No entraba, o sea, salía del camerino. Y la verdad que tuve la suerte de tener grandes maestros en ese sentido, ¿no? En Argentinos Juniors, que es donde yo empecé a jugar. Una gran historia Argentinos Juniors, ¿no? Profe, ¿y Villa Celina? Para no adelantarnos. Vamos para atrás. Vamos para atrás, sí. Riachuelo, el club también, el club escuela. El club de Villa Celina. El club de Villa Celina se llamaba Riachuelo Celina Central. Y bueno, ahí la maravilla era que toda la familia se congregaba en el club. Después de las 5 o 6 de la tarde, estaba mi papá jugando al billar. Era un club. Era un club social y deportivo. Se llamaba Sociedad Vecinal, ¿viste? Era como deportiva. Y mi abuelo jugando a los naipes, mi papá al billar, yo al fútbol. Y una gran escuela, porque vos vas conviviendo con distintas generaciones. Sí. Y si bien estás rodeado de tu generación y vas aprendiendo de ello, que son 2 años más, 2 años menos, también tenés interacción con la gente grande, empezás a aprender cosas, a copiar, a imitar, a escuchar cosas de las cuales no conoces, que en ese momento son una incógnita. A los 5 o 6 años ya estábamos ahí en el club. No era un club únicamente de fútbol. No. ¿Tenía más deportes? No. Sí, muchos. Tenía patín, voleibol, karate. Lo que pasa es que Argentina tiene una división político-deportiva que, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, que es maravillosa. Yo admiro mucho eso. O sea, yo lo valoré de ahora, de grande, todo lo que me dio a mí eso, ¿no? Y lo que le dio a todos los chicos. Los muchachos, los jóvenes. Todavía soy amigo de todos los chicos de ahí del barrio. Yo tengo un hermano 4 años mayor, Alberto, que jugaba al fútbol ahí, y yo iba, mi mamá le decía, lleva a Néstor. Y me llevaba la manito y yo me quedaba sentadito mirando cómo jugaba mi hermano, que jugaba muy bien. Y entonces, ¿llegó a jugar? No, jugó en Argentinos Juniors hasta sexta, pero no quiso ir más. Un día dijo no voy más y no fue más, pero jugaba muy bien, mejor que yo. ¿En qué posición jugaba? Volante de 8, un volante muy habilidoso. ¿Salieron más jugadores de ahí de Villa Celina o no? Sí, salió Roque Herba, los hermanos Herba, que uno jugó en Independiente, el otro en Chicago, en River. Bueno, uno más famoso, pero de los años 60, fue campeón del mundo con Racing, Manuel Blanco. Muy Profe, conocido. ¿llegaban donde Argentinos Juniors o generalmente? No, eso, lo que pasa que, lo que te decía, los clubes de barrio esos que te digo, todos eran canchas de fútbol 5, o de fútbol, lo que ahora es fútbol sala, o baby fútbol se decía ahí. Sí. No eran canchas de tierra grande. Yo la primera vez que jugué en cancha grande de tierra fue a los 11 años. Wow. Desde los 5 jugaba al baby, en mosaico. Claro, pero dicen que es la mejor manera de empezar, ¿no? Y viste, para mí es maravilloso, ¿viste? Y estamos volviendo. Y ahí jugábamos contra los clubes como Parque. El club que sacaba jugadores para Argentinos Juniors era Parque. Que estaban los hermanos Batista, el papá de Checho y de Bocha y del Chino. Que José Batista, que él viéndome jugar contra Parque, para Riachuelo contra Parque, me llevó a Argentinos Juniors. ¿Esa fue la persona más influyente en esa época? No, él con otra gente hacían scouting. Era un scouting. Era un scouting, pero scouting totalmente, ¿cómo te puedo decir? De juveniles. Sí, y sin ningún interés. Y sin interés, sí. No había plata, no había nada. Era este juega bien, llevémoslo. Claro, así era. Claro. Y después el papá de un compañero mío, un amigo mío, un gran amigo, Gustavo Taracido, también me insistió para que vaya a Argentinos Juniors, que era un club que promocionaba bien los jugadores. Ya estaba Diego jugando en primera. Maradona.
En primera, o sea, ya profesional. Cuando yo estaba Diego me lleva 6 años, ¿no? Ajá. O sea, cuando yo estaba en novena, Diego ya estaba en primera. Sí. Y nosotros íbamos a alcanzar pelota, íbamos todos los partidos a la cancha a verlo, para mí al mejor Diego, o sea, sí. era impresionante. En su mejor versión, estando joven. Jovencito de 18, 19 años. ¿Y yo qué jugaba, entrenador había ahí, profe? en Argentino, que los miraba a ustedes y lo estaba. uno de los que me eligió para esa categoría, para pre-novena, novena, Oscar Refojo y Francisco Cornejo. Fueron los influyentes. El que descubrió a Maradona. Después vino Carlitos Balcaza. Ajá. Y después vino Peckerman cuando ya estaba más arriba, con edad de sexta. Ya. Te interrumpí un poquito lo de Maradona porque vamos a ir más adelante a hablar de él. ¿Tus papás influyeron mucho en eso? ¿Te permitieron o no te permitieron? Porque generalmente acá los papás te deciden que tenés que estudiar. En el Babi, jugando en el Babi en Riachuelo, me vinieron a hablar un día. Yo era hincha de Boca de chico, ¿no? Era fanático de Boca como toda mi familia. Y un día me vinieron a hablar de Lanús y de Boca, para llevarme a la cancha grande, o sea, del Babi a invitarme a jugar en la cancha grande. Y yo elegí Lanús. ¿Ah, sí? Y mi papá me dio libertad. Porque Lanús tenía un equipo en el Babi que a mí siempre nos ganaban, que eran los que salían campeones, 9 de julio, que era un club de Babi de Lanús, y ahí jugaban todos los chicos que jugaban en Lanús. Yo quería jugar con los mejores. Claro. Entonces elegí Lanús, y me fui a Lanús, y salimos campeones en Lanús. Y después ya me fui a Argentina, eso fue a los 11 años, de 11 a 13, y a los 13 ya me fui a Argentino Junior. Por lo mismo, porque Argentino tenía las mejores divisiones también, con Parque, y ahí tuve la posibilidad de que me querían y fui y bueno. Podías elegir, o sea, siempre has tenido una gran capacidad de elección, ¿no? En el Babi jugaba bien, en el Babi jugaba muy bien. ¿Y jugabas de central también? Sí, como un 5 jugaba, ahí se jugaba 2 y 3, ¿no? Y un volante en el medio y dos afuera, y yo jugaba en el medio. Y en los primeros años de mi carrera en inferiores también lo hice de volante central. ¿Y cómo fue el debut, profe? El debut ya en el profesional, ¿a qué edad? En primera a los 19. 19 años. Argentino Juniors. Claro, Argentino yo empiezo a hacer la pretemporada en enero del 84. Me lleva Roberto Saporiti a hacer la pretemporada con la primera. Yo tenía 18 años. Y ahí gana el Metropolitano. Y en el 85 se va Saporiti, creo que viene acá a Colombia. Sí. Y viene el Piojo Judica. Y el Piojo gana el Nacional y la Copa Libertadores. Y yo estuve en todos esos procesos como un chico que parte del plantel, pero éramos 21 jugadores nada más, 22. En todo el plantel, 22. ¿Estaba Maradona? No, Diego se fue en el 80. ¿Y debutaste? Y debuté en el 85, justamente mientras el equipo jugaba Libertadores, todo, apareció un espacio ahí entre Pavón y Holguín, que eran los titulares, Pellegrini, que era el suplente, y yo tenía que esperar para de pronto ir al banco o jugar. Pero éramos 20 jugadores, porque antes eran 16, viste que eran 5 suplentes nada más. Y a mí me tocaba a veces concentrar y no ir ni al banco, o a veces ir al banco, faltaba alguno, pero debut fue con Independiente en el 85, sí. ¿Ganaron ese día? Okay. Ganamos 2-1. ¿Y cómo te sentiste? Con 2 goles de Deli Valdés. El bien, panameño. Sí, el panameño, pero no el que conoces es el hermano que jugó en Italia, todo. Este era Armando Javier Deli Valdés, que falleció, pobre, ¿no? Pero una gran persona y un gran jugador. Hermano de él. Hermano de él, sí, fue el hermano mayor. El hermano mayor. ¿Y estuviste cuánto tiempo, profe, en Argentinos? Y en Argentinos debuté en el 85 hasta el 89, que me voy al Bari de Italia, en la Serie A. ¿Te llaman de ahí? Sí, vino el técnico a verme un partido contra River y bueno, le gustó y me compró. ¿Fuiste campeón con Argentino? ¿No? Con Argentino fui campeón dentro del plantel, pero no era titular en el equipo. O sea, yo lo disfruté, lo festejé, éramos 20. O sea, fui parte del grupo, pero yo era chico. La Copa Libertadores fue yo tenía 19 años. Argentino Juniors ha sido una escuela grande del fútbol argentino, con una identidad muy marcada, ¿no?
Sí, ahí había que jugar, o sea, Francisco Cornejo, cuando el primer día te tiraba una pelota así al pecho, y si la agarrabas con la mano decía no. Te sacaba. Y la mayoría instintivamente hacían así, ¿viste? Sí, claro. Y el otro, el que hacía así, hacía no, adentro, ¿viste? Y la paraste con el pecho. Era una risa. Sí. A mí no me lo hizo, pero lo he visto hacerlo a otras personas. Él fue el que descubrió a Maradona, el que fue a buscar a Maradona a Villa Fiorito, lo llevó a Argentino. Un gran tipo, un gran ojeador. En Argentina todo el mundo sabe fútbol. Argentina es un país muy especial, o al menos todo el mundo habla de fútbol. Hablan bien de fútbol. Sí, o sea, saber es otra cosa. Es relativo, ¿no? O sea, es muy difícil determinar quién sabe, quién no sabe, porque todos saben una parte, todos saben una... O sea, yo creo que la sabiduría pasa por el cuerpo, es una experiencia vivida, ¿viste? Ahí es donde uno dice, y porque vos no tenés que estudiarlo ni leerlo, es lo que decís de acuerdo a tu experiencia. Sí, entonces eso como que fluye y te sale en un momento que ni te lo esperás, ¿viste? Yo cuando escucho a una persona sabia, no la identifico con la persona que hace una definición exacta de un determinado tema, porque eso puede estar estudiado. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Yo creo que nosotros, bueno, vos sabés, a vos te aparece en un momento, en una jugada, te aparece el potrero que viviste a los 8 años. Y ahí salís de una jugada, no tenés que pensarla ni decir, hace esto acá, control, pase, izquierdo, perfil. Claro. No, lo haces automáticamente. Por el juego, eso lo enseña mucho el juego. Claro, alguien me decía... Y hay gente que lo que pasa es que, perdóname, pero no tiene la capacidad de transmitirlo en palabras eso. Pero que saber sabe. O sea, ¿cómo vamos a decir que un jugador de fútbol que jugó tan bien en algún momento de su vida no sabe de fútbol? Sabe, a lo mejor no lo sabe transmitir, otro habla mejor, transmite mejor. Claro. Pero sí que saben, porque lo supo hacer. Claro, pero ¿pensás que es importante la pedagogía o no? Muy importante, muy importante. Y aparte también es importante las metodologías para ordenar eso, para ordenar ese conocimiento y darle herramientas tanto a los técnicos de juveniles como a los jugadores. Claro. Hacerlo ya de chiquito, que tengan herramientas para desarrollarse y para elegir la mejor opción. El saber está de pronto en el jugador en elegir la mejor opción. En elegir, que le ofrece, pero el técnico y los compañeros tienen que dar las herramientas para tener más de una. De acuerdo. Profe, ¿jugaste en Argentinos Juniors solo en Argentina en ese equipo? No, después cuando volví de Inglaterra, después de Italia fue a Inglaterra. Inglaterra. Y cuando volví a San Lorenzo, después estuve en Banfield, en Ferro y en Boca, y terminé en Quilmes, ¿con quién empecé? Con el Piojo Judica. Ah, ¿sí? Sí, fue un proyecto que se truncó porque era un proyecto hermoso donde estaba Rafa Dudamel de compañero, estaba el Galgo de Sotti, Yaya Rossi, habíamos armado un equipazo en Quilmes, pero el Piojo duró poco, y que la idea era en segunda división, en lo que era la B de Argentina, y el Piojo se fue enseguida y bueno, se truncó un poquito el proyecto ese. Sí. ¿Dónde sentiste más exigencia? Porque jugaste en Italia, en Inglaterra y en Argentina. No, Italia era la Serie A. Bari venía de ascender, o sea, venía de la B. Y era el año previo al Mundial, donde Napoli y Milan jugaban, el Milan de Arrigo Sacchi y el Napoli de Diego, se jugaban cabeza a cabeza. Y el Bari, nuestro equipo, era muy humilde, del sur de Italia, pero como había ascendido, el objetivo era la salvezza, como dicen, salvarse. Y bueno, nos salvamos bastante bien. Sí, buen equipo. Bueno, todavía me hablo con algunos muchachos. Escuchaba en estos días al profesor Scaloni decir, porque le preguntaban que si le preocupaba más el lugar donde estaban los jugadores o el nivel del jugador. El caso del volante 6 de Boca. Y decía él que es que el fútbol argentino no daba la impresión que no tenía mucho que envidiarle al fútbol europeo. En cuanto a exigencia y a intensidad, no. Por eso sale campeón de pronto Platense o sale campeón un equipo Rosario Central. Eso no pasa en otros países. Eso porque hay una manera de vivir el fútbol que todos tienen obligaciones. Esa presión al jugador le sirve para crecer o lo estanca o lo tira para abajo.
O sea, el que no está dispuesto a jugar con esa presión de saber que tiene que ganarle, así juegue en el equipo más chico o de menor presupuesto, le tiene que ganar al de mayor presupuesto. El hincha no te permite decir, bueno, ¿qué querés? No le podemos ganar, a los grandes no le podemos ganar, no te lo permite el hincha. El hincha, el jugador. El orgullo que hay en las hinchadas. El sentido de pertenencia con la camiseta, con el barrio, con un montón de cosas que hace que el fútbol sea... No quiere decir que tenga mayor o menor calidad. Estoy hablando de la exigencia, de la presión que ejerce la gente con su equipo. Alguna vez fui a una Copa América en Argentina, creo que fue la última, y veía que los hinchas muchos iban con la camiseta de sus equipos, no con la de la selección. Había un sentido de pertenencia mucho por los equipos. Ahora creo que Messi y la selección con lo que ha hecho... No, la selección siempre tuvo su... O sea, a la selección la apoyan todos y siempre tuvo mucho apoyo de parte. Pero sí hay una... el amor de la semana a semana se vive por el equipo y después cada 4 años, cada 2 años, cuando hay una Copa América, un Mundial, la gente hincha por la selección. Creo que como acá, como en muchos lados, ¿no? Sí. Se vuelcan sobre la selección. El fervor de nosotros y el de Argentina lo es que Colombia ha ido emparejándolo o nos falta muchísimo. Creo que el mundo, vos sabés muy bien, ¿no? La información globalizada hace que se equiparen ciertos niveles o ciertos datos de rendimiento físico, lo que sea. Después está la categoría y el poder económico de los grandes clubes que pueden elegir a los mejores, pero... Hoy es más fácil entrenar como entrena el Milan, lo puede hacer un equipo de segunda división de Argentina o de Colombia. Entrenar como entrena. Ahora, después la calidad, la categoría de los jugadores va a ser la diferencia. Pero antes no se tenía esa información. Antes de pronto te decía, no, hay un método ruso, un método alemán, los alemanes juegan así, juegan así. Había que verlo en un torneo, analizarlo y después copiarlo. Pero hoy ves el entrenamiento en directo por YouTube. Es cierto. Entonces hoy la globalización esa hizo que se equipararan mucho, o sea, le diera posibilidades a los más chicos a crecer. Y después, bueno, se enfrentan contra la categoría y la calidad y el precio. Profe, jugaste con Bilardo, ¿no? Estuviste en selección argentina después de todo eso. Jugaste el Mundial del 90. Tuviste a Bilardo y a Maradona como... Sí, yo tuve a Bilardo y Pachamé desde la sub-20. Desde la sub-20. Antes no existía ni sub-17 ni sub-15. Hace muchos años ya, soy grande. Y jugamos el Sudamericano en Paraguay, donde nos enfrentamos con Colombia. Empatamos 1-1. ¿Recordás algún jugador de Colombia? Sí, todos. Como no voy a acordar, me pegó un baile John Edison Castaña. John Jairo Treyes, el papá de James, René estaba. La verdad que un gran equipo de Colombia ese. Empatamos 1-1 y después me toca ir a los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88. O sea, yo vi todo el proceso de lo que era la selección, ¿no? De juveniles hasta mayor. Es más, en el año 85... mientras Argentina estaba jugando la eliminatoria para el Mundial de México, yo era sparring de esa selección. Y salió campeón del mundo Argentina, y en el 90 yo terminé siendo compañero de todos los campeones. De los que fuiste sparring. De los que fui sparring. Es un proceso que a mí me enriqueció muchísimo y yo lo promuevo constantemente, eso. Que a los chicos de proceso de selección hay que seguirlos y hay que tenerlos ahí cerquita y juntarlos con los grandes. Y motivarlos y enseñarles continuamente. Profe, ¿y Bilardo cómo era Bilardo? ¿Muy estricto? ¿Cómo era? No por lo estricto, o sea, lo estricto de él era la pasión que tenía por el fútbol, ¿no? Muy apasionado. Sí, muy apasionado. Estaba todo el tiempo pensando en fútbol y en cómo diferenciarse, ¿no? Cómo sacar una ventaja que te dé el resultado. Si hay algo que él, viste, que mucha gente le critica, es que él iba todo por el resultado. Pero jamás a mí me dijo, o sea, cuando dice no, era defensivo, no, al contrario. Sí. Eso es una etiqueta. Al contrario. Él te mandaba, él me decía, cuando pasás la mitad de la cancha,
sos volante. Cuando llegás al área, sos de delantero. Pensá como delantero, pensá como volante. Y te enseñaba integralmente al jugador a jugar en muchas posiciones y de la mejor manera, ¿no? Claro. Por supuesto que hay características innatas, físicas y técnicas para una posición, pero él... Pero eras, a pesar de tu talla, porque tenías una muy buena talla por la posición de central, pero eras rápido también, ¿no? Y en la época esa yo jugaba de carrilero. De carrilero, bueno, como le dicen... o de extremo, pues. Que sí, no, jugaba con Bilardo jugaba con línea de 3, con un líbero, 2 stopper, que era la usanza de esa época, y yo era un marcador volante. Ajá. Por afuera, y jugaba por derecha, por izquierda, podía jugar. Y en Argentino, como jugaba de central, faltaba el stopper, me ponía de stopper, faltaba el líbero, me ponía de líbero. En esa época eran muy líbero y stopper. Pero a mí me ayudó mucho, marcado, a mí eso me ayudó un montón, porque me hizo ver desde distintas perspectivas el juego, ¿no? De distintas posiciones. Ahí se estaba construyendo el entrenador, ¿no? El aprendizaje. Y uno, yo de chiquito siempre fui muy apasionado por el aprendizaje, yo quería aprender. Entonces uno escucha y aprende, y después compartir lo que sabés o lo que aprendiste de otro es algo que te da satisfacción también, vos lo sabés muy bien, ¿no? Claro. O sea, cuando a un jugador le das una solución con un concepto, te da satisfacción y te da satisfacción que el jugador crezca. Claro. Y así me hicieron crecer a mí, tanto como te dije antes, los hombres de los vestuarios. Los mayores en Argentinos Juniors sobre todo, en ese Argentinos Juniors multicampeón, que mejor, ¿no? Que claro, crecer en un equipo campeón, ¿viste? Equipo ganador. Equipo ganador. Te he escuchado eso de que... en la selección también. Sí, te he escuchado mucho eso cuando hemos dialogado de que se aprende ganando, Yo digo que se crece ganando. Se crece. O sea, vos... Porque está la frase esa de se aprende, de la derrota hay que aprender. Sí. Y sí, hay que aprender qué es lo que no hay que hacer para perder. Pero vos, sabiendo qué es lo que no hay que hacer para perder, no necesariamente vas a ganar. Entonces yo digo, cuando vos ganás y ganás bien, tenés que internalizar lo que hiciste para ganar, qué medios utilizaste, qué conceptos usaste, qué actitud tuviste. Hay muchas cosas que hacen que te llevan a la victoria, digamos, y eso es lo que hay que internalizar para hacerse ganador, para mí, ¿no? Cuando perdés y aprendés que cerraste mal, que el arquero se dio rebote, que no fuimos al rebote. Recopilar lo tenés que aprender, pero con eso no te va a hacer ganar. Eso te va a hacer no perder otra vez de la misma manera. Es una cuestión muy filosófica. Porque no, es un juego de palabras. Es un juego de palabras, pero yo lo pienso. Pero es una lección. Yo lo siento así. Yo creo que cuando un equipo hace algo distinto y logra un objetivo que tiene, ahí aprende, ahí crece el equipo. Ahí crece. Cuando empieza a internalizar conceptos nuevos que lo hacen llegar a ser mejor. A ser mejor, en definitiva. A ser mejor. Pero siempre a través del resultado, pero también desde el juego, ¿no? De hacerlo bien. No, y yo veo que en Argentina, en la filosofía del argentino, pues acá también, pero en Argentina más, o sea, se juega a ganar, como que no hubiera otra opción. ¿Cómo era Maradona como compañero? Y Diego ¿Era así? Sí, no, Diego no conocía otra palabra, o sea, él... Ganar. Pero era generoso, él se ofrecía entero. Dentro y fuera de la cancha. O sea, era un tipo, un capitán, un líder, y de muy chico. Y tenía una inteligencia maravillosa, tenía una capacidad de interpretar las cosas muy rápida, de expresarlas. Y después, bueno, coraje, valentía, todo lo que tiene que tener también, que le trajo muchos problemas, sin duda, en su vida, pero uno como compañero lo admiraba porque te quitaba presión, luchaba por vos, peleaba por vos, por los jugadores. ¿Y convivir con un genio es difícil o es un tipo, pues no normal? Lo que pasa es que yo he tenido jugadores de vestuario muy, muy buenos. Como Diego, no. O sea, de pronto, futbolísticamente, Messi. Pero ¿qué pasa? Diego tenía un perfil que te atraía constantemente la atención. En la mesa, en el vestuario, en la cancha, en el entrenamiento, en la previa.
Continuamente él te atraía por algo. Y él estaba despierto a todo y te miraba enseguida. Tenía un escaneo rápido y te decía qué pantalón se puso mirá las medias de mirá la panza de Estaba todo el tiempo así. O sea, había que estar atento. Había que estar despierto. Pero ese es el genio, que tiene toda esa capacidad. Vamos, profe, al entrenador. O sea, te retiraste rápido, ¿no? Sí, mal de la rodilla, no quise fastidiar más a la gente del fútbol. A los médicos. A los médicos, a los dirigentes. ¿Tuviste una lesión que jugaste? Tuve una lesión degenerativa en la rodilla, desde chico. O sea, yo me rompí un menisco a los 18 años y jugué toda la vida con el menisco roto. En ese momento, fortalecías el cuádriceps, hacías pesa. Después me sentía más pesado, después empezó con dolor. Claro, el menisco me hizo... dañándolo. Me fue dañando el cartílago, se hizo la osteocondritis. La artrosis, y bueno. Y a los 26 años tuve una rodilla de un viejo, capaz. Wow. Pero bueno, duré hasta los 32 y dije basta. Competiste hasta los 32. Profe, tuviste hay una historia que hablábamos una vez. Tenías que jugar un partido porque te había lesionado el aductor. Con Bilardo. Sí, la final del mundo fue. Ningún partido, nomás la final del mundo. Es que yo con Italia quedo afuera el día previo porque tengo un tirón en el aductor en la semifinal. Y bueno, y para colmo venían jugadores suspendidos. Bilardo me necesitaba porque no estaba Justi, no estaba Canigia, no sé qué otro faltaba por amarillas. Sí. Entonces me viene con el doctor, con Madero, y me dicen, ¿cómo estás? Yo no, yo estoy bien, no siento dolor así, ¿viste? Pero tenía la lesión estaba, ¿no? Me dice, bueno, pero te vamos a dar una inyección, un antiinflamatorio, y mirá que este partido lo jugaron en toda la historia del fútbol 200 jugadores, no sé si era la... Un reto, ¿no? Y yo digo, no, yo estoy. Y él quería escuchar eso, la confianza mía, ¿no? De que iba a responder. De que iba a responder. Pero llegué al partido y bueno, no sentí prácticamente... Sentía cuando me apoyaba en esta pierna y pateaba con derecha, lo sentía, pero empecé jugando como carrilero por izquierda ese partido. Con perfil cambiado. Final, sí, a perfil cambiado, con Bertol. Bertol jugaba carrilero por derecha en Alemania. Y cuando terminó el partido, que ni me dijo todo lo que pasó, toda la tensión, yo no sentí nada, pero cuando fui después del baño, después a la noche, cuando venía, tenía un hematoma todo acá, me había bajado un hematoma todo hasta la rodilla prácticamente. Estaba todo desgarrado. No, pues te habías... Y bueno, igual no... Ya está, ¿no? Una batalla más, ¿no? Sí, la verdad que no me arrepiento de la decisión porque para mí fue el partido. Te habrías perdido más importante. Y en ese momento de pronto pensé que iba a seguir en la selección porque había cumplido y todo, y sin embargo después vino otro técnico y no me tocó más. ¿Quién siguió, profe? El Coco Basile. El Coco Basile. Ahora, el entrenador. ¿Cuándo entras? ¿Fuiste siempre un entrenador? O sea... Los últimos años. Viste que uno se pone un poquito más analítico al final de la carrera, empieza a mirar otras cosas, empieza ya a acercarse a los entrenadores y a escuchar. Y bueno, llevarse cosas. Como te decía, viste, como uno era ávido por aprender cosas continuamente, ya los últimos años era como que le daba consejo a los chicos, estaba más, viste, en la parte táctica. Ayudaba un poco a los entrenadores. ¿Cuál te había dejado más en esa época? ¿Cuál entrenador? Porque uno siempre aprende de todos, pero hay uno que uno lo tiene. Lo que pasa es que hay algunas cosas, por ejemplo, Bilardo trabajaba mucho en lo táctico, ¿no? Él trabajaba mucho en lo táctico, en su sistema. Pero a mí, o sea, para mí lo que más me marca son esos tips. Que son como verdades absolutas y sencillas y simples, que son frases. Y por ahí me la dijo un entrenador o me la dijo un tipo que le gustaba el fútbol. Yo cuando jugaba de 5 me decía, el volante central muchas veces y poco tiempo en los pies.
Me decían así. Sí. Y es algo que me quedó, que no tiene que transportar. Yo como jugaba al babi, por ahí la agarraba y me la llevaba a la pelota. Sí. Simple. Muchas veces la tenés que tener, muchas veces, porque sos apoyo, sos cambio de dirección, todo, pero poco tiempo en los pies. Acá tenés enseguida de encima, busca un compañero que esté mejor. Claro, simplificar. ¿Viste? O sea, esos tips para mí me ayudaron más que todo lo táctico, porque lo táctico cambió. Sí. O sea, hoy no se juega, son pocos los equipos que juegan así, como jugábamos nosotros, ninguno, porque el stopper lo seguía hasta el baño, al delantero, al 9, y el líbero siempre líbero, siempre sobrando atrás y a una determinada distancia. Hoy ya no se puede jugar así. Pero, y aparte lo táctico se aprende, digamos, rápido. Sí. Y hoy metodologías que se hacen preparar un equipo de esa manera en determinado corto tiempo. Los jugadores están más preparados también, vienen con conceptos ya de chicos, formativos y todo. Pero esos tips que te decían, seguramente vos te acordás alguna frase de alguien que te dijo así, o como, qué sé yo, de Maturana. Si el ataque es por acá, anda al segundo palo, escondete del defensor. Y esas cosas son las que ayudan mucho cuando un equipo está ordenado a sacar esa ventaja en el mano a mano, porque los partidos se definen en duelos en las áreas, en definitiva. Y ahí está el defensor y el delantero. Claro. ¿Y por qué hacen siempre lo mismo los goles, los 9? Porque lo duermen al defensor. ¿Y el defensor qué tiene que hacer? No dejarse dormir. Claro. O sea, todo eso es lo que a mí me enseñó mucho los técnicos. Y después la mentalidad de salir a ganar. El Piojo Judica, Bilardo era ganar. Obsesivo. El Piojo Judica era ganar y no era un técnico que te demostraba seguridad en lo que él te decía, ¿viste? Sí. Y la edad en la que recibís esos mensajes también influye. O sea que si pensabas algo como entrenador, ¿no? Claro, porque te van dejando cosas a determinada edad, vos absorbés más o ya tenés un bagaje que te hace rechazar ciertas cosas, ciertos conceptos. La posición, digamos, el entrenador, veo mucho entrenador que sale de esa posición donde jugaste tanto, que es como volante 5, ¿no? Arteta, Alonso, Xavi, o sea, Xavi un poquito más adelante, pero similar. ¿Tiene algo que ver la posición? Creo que sí porque uno ve la cancha desde una perspectiva distinta al que juega de espalda o al que juega en la banda. Tiene que tener un concepto más global de dónde están los compañeros. Hay dos jugadores que son distintos, que son el arquero y el número 9, digamos, en un 4-3-3 normal, ¿no? Uno juega de espalda y ve a todos los compañeros hasta que le llegue la pelota, y el otro juega de frente y ve todo el equipo también. Y entonces, por eso yo creo que son puestos muy determinantes y muy distintos al muy resto. Muy específicos en ese sentido. Uno que juega todo el partido de espalda, cuando se pone de frente le exigen que gane el partido. Que gane, sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y tiene dos perros ahí que lo están... Y antes era uno por toda la cancha, ¿no? Antes era uno. El stopper y el líbero que te esperaba cuando pasabas al stopper. Pero el volante de primera, digamos, el volante de primera tiene casi todo el campo. Y en el fútbol de hoy es el que saca la pelota. Es casi que el segundo pase que viene del arquero o de uno de los centrales. Y se volvió casi que el armador del equipo. ¿Será digamos, esas tareas que tiene desde la posición, que tiene que hacer coberturas, que tiene que meterse en el 5 y la pelota va al costado, que tiene que acompañar para que no se parta el equipo? ¿Será eso lo que le ha dado a los jugadores de esa posición la oportunidad de ser mejores entrenadores? No sé, puede ser, pero también tiene que ver con cada uno, con la persona. Es algo muy personal. Pero puede ser, sí, porque tienen una perspectiva y una manera, la toma de decisiones hace que tengan que estar en muchos aspectos del juego, ¿no? En 2 o 3 aspectos. Muy involucrados. Sí. Muy involucrados, continuamente involucrados. O porque si no está haciendo apoyo, está sacando la pelota, o si no está relevando, cubriendo. Sí. O sea, sí,
Generalmente es el capitán, ¿no? Debería ser el capitán por tantas cosas que tiene que hacer. Y también porque está equidistante a todos, ¿no? Como que está en el medio, entonces también la información llega, el mensaje, pero tiene que ver mucho con la personalidad del jugador. Estuviste, profe, con el profesor Néstor Peckerman, ¿no? Sí, José, otro maestro, con otros conceptos, con una paciencia en armar un equipo que juegue bien, que sea protagonista, ¿viste? Para mí, esta nota, o este diálogo, porque para mí es más que una nota, un diálogo, para que lo reciban muchos jóvenes, muchos entrenadores, para que aprendan del ser humano, porque para mí eso es mucho más importante, la persona que el personaje. Pero veo que eres una persona muy tímida, ¿no? Dentro de lo que te he conocido, no eres muy de espacios grandes, de estridencia, a pesar de que eres muy abierto con la gente. Sé que no te es cómodo una entrevista, una entrevista formal. No, bueno, pero... ¿Es un mecanismo de defensa o es tu temperamento? No. Me cuesta, o sea, para mí esto es un evento, ¿entendés? No es, ahora yo, ¿qué pasa? Cuando ya me pongo con alguien que entro en confianza, ya me suelto y soy natural, pero no soy capaz de preparar algo para traerlo acá o de producirme para una nota, no me sale, me cuesta. Sacas lo que tienes adentro. Pero en la previa, en el día anterior, cuando pensaba, mañana viene Alexis a hablar, para mí es un evento, es algo que tengo que estar ahí como presente y cumplir y satisfacerte porque sos un amigo y porque, ¿viste? Pero no lo elijo yo, no lo elegiría, no es que me gusta a mí, ¿viste? Pero pensás que tenés como una responsabilidad de llegar, de llevar un mensaje o no. En este momento no me fijo en eso, porque estoy hablando con vos de fútbol, pero... en algunos momentos sí, trato de bajar un mensaje, sea para los jugadores, de manera directa en el vestuario o indirecta en una conferencia de prensa, o sea para la gente también, ¿no? Que la gente quiere escuchar determinadas cosas. Ahora, si no lo siento, no lo voy a hacer. No voy a hacer algo que no sienta. Eso, bueno, creo que un poquito me conocés, no soy capaz. Y la gente no conoce vos también cosas que son simples. Por ejemplo, Néstor Lorenzo, la persona, sos un gran... los asados tuyos... son brutales, son espectaculares, o sea, conoces bastante pero yo lo sentí más como que te gusta atender a tus amigos. Sí, ¿cierto? Me gusta servir, sí. Vos me preguntaste una vez cuál es el secreto, y yo ¿qué te dije? La paciencia. O sea, si querés que algo salga bien, tenés que tener paciencia, tenés que esperar, hay tiempos que son necesarios para que una flor crezca, para que un jugador se desarrolle o para que un asado se cueza bien. Eso es elemental. O sea, tenés que... Y para tener paciencia tenés que tener amor también por lo que haces. Porque cuando vos haces algo en lo que estás a disgusto, la impaciencia te come, te apura. Y si lo apuras, se quema por fuera y queda rojo por dentro, o el jugador... O no te queda en el punto. O el jugador nunca está en su momento ideal, ¿no? Eso es sabio, eso es un símil muy especial porque estamos en un mundo de impacientes, cada vez todo es más rápido, cada vez las ideas tienen que caer de una forma apresurada, los resultados tienen que salir o si no se acaba el asado, se acaba el tema. Entonces hablar de la paciencia casi que es como ir en contravía con la moda y eso se necesita ser muy atrevido para lo difícil del proceso fue obtener buenos resultados creando un grupo y creando un poco desde cero prácticamente. O sea, con algunos jugadores más grandes, otros más chicos, con experiencia, con juventud, probando, intentando jugar bien. Pero bueno, cuando... Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, claro. Profe, ¿has tenido que tomar alguna decisión comprometida que tú digas, la tengo que tomar y pago el precio? ¿Te ha pasado? No me tienes que ir la situación. Es continuamente, o sea, vos sabés que, o sea, cuando yo dejo un jugador que quiero fuera de la lista, para mí es un costo en la relación con ese jugador. Y sin embargo,
tenés que hacerlo muchas veces, porque hay que ser justo y tratar de ser justo. Uno a veces se equivoca. Pero claro que me ha pasado. Hay gente que quiero mucho, que conocí en otro momento, que dejó de venir a la selección y yo sé que ellos me conocen, me entienden todo, pero no es fácil. Pero lo sienten. Lo sienten. Lo resienten también. Y ahí uno se arriesga a resentir la relación. Y son cosas que a mí me repercuten también en la emoción. Profe, tu fase como entrenador profesional fue un equipo, ¿cierto? Sí. Melgar de Arequipa, Melgar de Perú. Que fue yo estuve 12, 13 años en selección argentina, en México en 2 equipos, y acá en selección Colombia 7 años. 7 años. Y la verdad que fue un maestro en todo sentido, ¿no? Porque nos marcó un norte y ahí trabajamos mucho. Y el trabajo siempre lo disfrutamos. O sea, vos conocés a mi cuerpo técnico que están acá todos los días. Hacer mucha familia. Vos viste lo que es, o sea, cómo están todos trabajando, pero en cualquier momento sale un chiste, o sale una anécdota, o sale... Y eso a mí me da mucha satisfacción, haber armado... Generar buenos ambientes, ¿no? Porque me parece que es fundamental. Sí. Claro, y la gente no sabe, la gente dice, bueno, ¿y qué hace un seleccionador nacional mientras no hay competencia? Hay mucha gente que dice, no, es que no están trabajando, a mí me consta que trabajas todos los días. Es nuestra obligación, es nuestro deber, ¿no? Pero se puede hacer se puede hacer desde casa. Yo lo que hacemos acá en la oficina lo podemos hacer desde Buenos Aires, como hacen muchos entrenadores desde afuera, o desde una provincia. Pero el hecho de estar y de compartir cada día hace que nosotros coincidamos en la idea, por lo menos. La idea que yo bajé el primer momento, la vamos moldeando y la vamos compartiendo y la vamos asimilando, de manera que ya nos conozcamos, ya nos conocemos, ya nos conocemos la idea de uno, la idea de otro, cómo discutimos las cosas, lo que va a ser, lo que no va a ser. Y fútbol hay todos los días, estamos mirando continuamente a los jugadores que están afuera. ¿Pero miras solo los equipos donde juegan colombianos o miras Primero sí, después no, después donde no haya un colombiano que esté en selección o que esté en ese ámbito de 50, 60 jugadores que seguimos como con posibilidades. Después vemos primero colombiano, después europeo. Sí, el fútbol del mundo. El fútbol del mundo, sí. Y se aprende algo viendo, ¿no? Siempre. Yo pienso que lo primero en el aprendizaje es observar, es aprender a observar, ¿no? Determinadas cosas. Y a veces lo que parece lo mismo, si lo observas bien, no es lo mismo. Y eso mirándolo varias veces. Eso es muy importante identificarlo. Porque vos podés ver a un tipo que marca, digamos, y capaz que está a 2 metros lejos. Tiene que estar a la distancia justa para poder llegar a saltar o a anticipar o qué. Y vos lo ves en una imagen en la televisión y no te das cuenta. Cuando ves la jugada, después tenés que decir, no, pero ¿sabes qué pasa? Que este estaba lejos. Por eso llegó tarde, el otro se le giró y puso el pase. Ponele, ¿no? Es una anécdota que nos pasa mucho. Es cierto, profe. Profe, en ese análisis que dejar la familia un tiempo, no solamente en competencia, sino ahora que no estás en competencia, esa distancia con la familia te permite mucho el análisis, la preparación. Esto es un momento neurálgico. ¿Es bueno esa separación de la familia o te hace falta a veces el afecto, todo eso para equilibrar? No, o sea, yo vivo con mi familia y trabajo lo mismo, o sea, aparte ya están acostumbrados, o sea, estuve una vida en esta profesión, sea como jugador o como entrenador o como ayudante de José. Yo le decía a José, si yo le digo lo que usted quiere escuchar, no le sirvo. O sea, yo le voy a decir siempre cosas que le puedan sumar. ¿No? O sea, y yo a Amaranto, a Fernando, a Juan Manuel, yo les digo así. Les digo, a mí díganme, no quiero que me digan todo que sí, al contrario, quiero que si me dicen que no, vamos y iniciamos una disputa, digamos, un debate. Claro.
¿Mantienes, José te aconseja alguna vez o le hablas no, nos hablamos para los cumpleaños, así. Okay. No. Sí, porque el fútbol lo va como alejando a uno de la gente, ¿no? Sí, aparte fue a Venezuela, pero sí. No, pero bien, todo. Sí, bien. Sí, pero todo está Eran bien. todos los chicos que fueron con él a Venezuela, todos amigos. Claro. Todos Cofré, el Bocha Batista. Hay un fenómeno mucho técnico argentino, ¿no? En el mundo, en casi todos lados. Hay etapas como que hay escuelas, ¿viste? Incluso yo sé que la generación de ustedes también salieron muchos entrenadores y un poco emulan o aprendieron mucho de determinados técnicos, capaz que de 2 o 3 y los mismos. Entonces son como escuelas y tendencias. ¿Te consideras de alguna Creo que escuela? en Argentina, por ejemplo, está de lo que quedaba la tendencia menotista, que sacó muchos entrenadores, un técnico muy exitoso y un tipo muy inteligente. De Bilardo, que de 2 mundiales ganó uno y salió segundo en otro, que salió campeón en un montón de lados, en estudiante, como jugador, de técnicos a nivel nacional te hablo, ¿no? En Argentina, Bielsa hizo escuela también, o sea, hace escuela continuamente y tiene una cantidad de entrenadores que son un poquito más analistas, analíticos que los anteriores, ¿viste? Es una escuela nueva. Pero que también hay mucha gente que... Entonces yo creo que acá también creo que habrá pasado, ¿no? A mí me nombran a Ochoa Uribe, a Pacho ni hablar, al Bolillo. O sea, son tipos que marcan una senda, una tendencia. Sí. ¿Ha cambiado tanto el fútbol o no? Porque antes, por ejemplo, a mí me tocó jugar con el Milan de Sacchi. Y era un Milan que se basaba más en la presión, en no dejarte pensar. Tenía un patrón atrás que era Baresi, que daba órdenes y órdenes, un entrenador. Después llegó la época de Guardiola y de Johan Cruyff, ¿no? Que es una época muy actual. ¿Cómo lo ves? ¿Ha cambiado mucho el fútbol? Sí, cambió sobre todo en la capacidad física, creo. Creo que hoy el rendimiento físico del jugador permite determinadas... comportamientos en el campo que tienen que ver con la presión, con la recuperación tras pérdida, con las basculaciones y las transiciones muy rápidas, ¿no? Al Milan de Arrigo Sacchi lo enfrenté, pero tenía grande, o sea, el que le ordenaba la defensa era para jugar adelantado y presionar, era Baresi, pero después tenía a Ancelotti, a Donadoni, a Gullit, a Van Basten. Nosotros nos hicieron 4. A Rijkaard. Yo me comí 4. Con el Bari en Italia, ese año. No, fue una risa porque Diego me llamó para decirme que le saquemos un punto, que ellos salían campeones y ellos necesitaban ganar y salir campeones, pero nosotros teníamos que sacar, fue la última fecha del campeonato. Y cuando nos encontramos la concentración me dice, menos mal que ganamos, si no con ustedes, dice, viste, 4 no corrimos. Ustedes hubiéramos perdido. Y era un equipo totalmente explosivo también. Estaba Van Basten, Gullit, Donadoni, Evani, bueno, tenía unos jugadores. Evani estaba también. Costa Curta. Sí. Bueno, ese equipo. Maldini, bueno, ahí estábamos. Por ejemplo, faltaban 5 minutos, 7 minutos, íbamos 1-1. Y le hicieron 3 goles en nada. Terminando, pim, pum. ¿Viste? Estaba Maradona celebrando hasta ahí, equipo, ¿no? Pero Diego, lo que jugaba Diego en esa época era una cosa... Una locura, ¿no? Una locura. Cambió yo digo que él cambió mucho el fútbol italiano, pues, con su llegada a Nápoles, ¿no? Y en Nápoles era un equipo que subía, bajaba, estaba a mitad de tabla, o sea... era un equipo muy grande, o sea que representaba un sentido de pertenencia enorme con la ciudad. La gente napolitana es muy pasional. Muy regionalista. Muy regionalista, pero Diego lo puso a volar. Lo puso arriba. A volar. El caso de Messi, ¿no? Similar, solo que los temperamentos... Claro, pero Messi era un grande. Barcelona ya era grande antes de Messi. Sí. Pero lo de Messi es una cosa impresionante también. ¿Te tocó, cierto, algo con él, algún contacto? Sí, me tocó. Él debutó en la selección argentina que dirigía José Peckerman y yo era el asistente, así que sí, lo conozco bien profe, escuchaba en estos días a Simeone que decía que el único jugador que puede jugar con libertades de los que él tiene es Griezmann. ¿El único que puede tener libertades es un genio o cualquier jugador?
Porque el orden, la gente ha hablado muy mal del orden. No, pero bueno, pero todos tienen que tener una responsabilidad táctica. Yo creo que incluso Griezmann, ¿vos te crees que el Cholo no le dice salí acá, salta acá o cubrime al que no la toque? Por lo menos ponete al lado y que no la agarre. Sí. Ya estás anulando a un jugador en una salida o en una posesión del rival. Sí. O sea, todos hoy tienen una Messi. Bueno, Messi ya con la amenaza de que quede solo, ya no te atrae a uno, te atrae a dos por lo menos. Claro, o sea, son esos jugadores, ¿viste? Pero Griezmann no me parece el caso como Messi, ¿viste? Sí, no es un jugador que te... Pero sí es un jugador importante y ese en el equipo del Cholo, en ese contexto, es el jugador libre. Diferente. Digamos, diferente. Sí. Hablando ya, profe, para ir terminando, sobre época del Mundial, que estamos próximos ya a iniciar el Mundial, ¿qué te preocupa? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Todo te preocupa? Todo. Cada vez que veo un partido, y sí, te parecen cosas, ideas, trabajos para hacer, estamos continuamente en eso, estamos claro. El momento del jugador es una de las cosas que más te preocupa, ¿no? Mucho. ¿Cómo llegue? Mucho. Que no va a llegar con un aductor casi roto. No, es que yo a veces lo llamo y le digo, bájense, cuando vienen jugando mucho me preocupa mucho, cuando vienen jugando poco me preocupa también mucho, porque las dos cosas, claro. Cuando no vienen jugando también. Claro, cuando vienen jugando es preocupante, y cuando juegan demasiado, cada 3 días, como está haciendo Luis Suárez ahora, lo hablo también, ¿viste? Sí, una novedad, ¿no? Jugador... Siempre me gustó a mí, pero no estaba, y bueno, de hecho lo llamé cuando estaba en Almería, ¿viste? En segunda división. Sí. O sea, la primera convocatoria. Ahí te jugaste una dura, profe, ¿no? Porque hay grandes 9. No, pero aparte de los 9 estaba, ¿viste? Todos los que estaban, Borja, Durán, Borré, Córdoba, el Cucho, ¿viste? Y bueno, estaba en un momento que digo, bueno, vamos a traerlo para verlo de cerca, para conocerlo. Chico muy inteligente. Gran profesional. Así que sí. Dignifica la profesión. La verdad que, bueno, está compitiendo ahí con los que nombré, ¿no? Con todos y con alguno más, seguramente, que se me olvide. Hay una competencia, lógico. Profe, pensando en el Mundial, la gente da como pan comido Uzbekistán, pero sabemos que en el fútbol no es así. ¿Conoces algo de ellos o todavía? Sí, conozco un poco los partidos que hizo en su grupo, ¿no? Pero es un equipo, tiene un par de jugadores en Europa, en equipos importantes. Tiene un técnico italiano, Cannavaro. Vamos a ver, hoy no nadie es fácil, ¿no? Hoy no puedo decir hay un montón de equipos, no quiero nombrar para no ser odioso con ninguna nacionalidad, pero hoy el que está clasificado al Mundial va con ilusión. Ellos van con ilusión. Es el primer partido, son los partidos, viste, que hay que tener mucho cuidado. A mí me tocó perder con Camerún en Italia, siendo Argentina campeón del mundo. Así que esas cosas no querés que te pasen nunca más. ¿Viste? Y Argentina perdió en el Mundial que ganó con Arabia, ¿no? Primer partido. Claro, en Qatar. Claro. O sea, son partidos trampa, ¿no? Son partidos difíciles, todo la previa, los nervios, la ilusión de uno, el nervio del otro, la frustración que no llegue, ¿viste? Porque el equipo que tiene que ser protagonista, cuando se siente frustrado ante situaciones que no genera o que no define, ¿viste? Se empieza a emparejar el partido. Son cosas que pasan. Hay que tenerlo en cuenta. Uno lo conoce, pero no es fácil trabajarlo, o sea, yo tranquilo no estoy con nadie, o sea, pero lo tenés. El partido hay que trabajarlo y hay que conocer al rival, darle buena información, darle herramientas a los jugadores para que lo hagan de la mejor manera. ¿Está todo listo? ¿O el plan? ¿O es un plan que puede cambiar en un momento dado? Mira, lo primero que un poco por los ritmos y los tiempos de selección, lo que decías antes, cómo llegan los jugadores, la lista, me va a tocar tomar esas decisiones que decíamos, porque yo los quiero a todos, claro. Pero van a tener que ser 26. Lo primero que se arregla, que se programa es la logística.
qué nos conviene, dónde, por qué, cuántos vuelos, cuántas horas, qué es mejor, qué es peor, con quién jugamos, con quién no jugamos. Esas cosas están más o menos encaminadas. Después vamos semana a semana viendo los jugadores y si tenemos 4 o 5 por puesto, esos van haciendo así, ¿viste? Claro. Uno arriba, uno abajo, uno tercero, uno segundo, ¿viste? Y ahí en la lista tenés que llevar 2 por puesto y alguno más. Y no es fácil. ¿Te preocupa el clima? Ya lo viviste en Estados Unidos. El clima, bueno, viste que vamos a jugar en DF de noche, gracias a Dios, y en Guadalajara, que no tiene tanta altura, es más parecido a Medellín. Sí. Así que ahí, después vamos a Miami, sí, al calor. Y después, bueno, Dios dirá. Sí. Este tipo de formato, ¿cómo lo ves? ¿Más equipos, más partidos, más traslados? No, y sobre todo los traslados es porque son 3 países muy grandes. Diferentes. O sea, y muy grandes, es un continente. Sí. O sea, eso preocupa un poco. Nosotros, por ejemplo, jugamos, creo que el 29, creo el 25, 27. El 27 jugamos el último partido en Miami. Nosotros tenemos de Guadalajara, que vamos a estar ahí haciendo base, a Miami 3 horas y media de vuelo y 2 horas de diferencia horaria. La FIFA te obliga a volver de Miami a Guadalajara para esperar a ver a qué sede vas. Si nos toca Canadá, tenemos que hacer 6, 7 horas para arriba, con muchas diferencias horarias también, y eso es en 2 días, y jugás en 4 días. O sea, eso, la logística... Tiene que ser especial. Tiene que ser especial, pero a veces no tenés posibilidad de elegir eso. Lo que nos pasó en la Copa América. En Arizona hacía 42 grados. Y o sea, el estadio era climatizado a 27, 28 grados. Pero nosotros teníamos que estar 4 días antes en la sede y entrenar a los 40 y pico de grados. Claro. Eso te desgasta, no podés entrenar a esa temperatura. Tenés que regular un montón de cosas. Claro. Planificar mucho, ¿no? O sea, lo que tiene es un mundial distinto en ese sentido, ¿no? La logística va a ser muy importante. Jugar con Portugal se volvió como el interés nacional es ese partido. Creo que hasta los colombianos arrasaron con las boletas y todo el mundo quiere ver ese juego. ¿Cómo se prepara ese juego? Porque no es solo Ronaldo, es un equipo muy bueno. Es uno de los candidatos, o sea, por todo lo que viene haciendo, por el ranking FIFA, por un montón de cosas, ¿no? Portugal es un candidato, así que es un partido no solo, o sea, Cristiano es el referente. El referente y el jugador histórico en los últimos años y todo, pero tiene grandes jugadores, creo que tiene más de un equipo con jugadores de elite en equipos de elite, que eso marca una diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo estoy ansioso por preparar ese partido y por hacerlo de la mejor manera, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Qué sueña nuestro seleccionador nacional? Ya sabes, lo que sueña, claro, uno sueña lo máximo, ¿viste? Pero tenemos que ser prudentes, ¿no? Sí. O sea, yo no quiero venderle una falsa ilusión. Una falsa ilusión a la gente, ¿viste? Pero campo del mundo es muy difícil. O sea, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, desde todo lo que sea lícito, por supuesto, para ganar el Mundial, sin duda. Pero bueno, vamos paso a paso, paso a paso. Uno va viviendo. Nosotros tenemos jugadores, profe, que ya ya superaron el complejo de enfrentar a un jugador como Ronaldo, como Messi. Creo que ya se superó ese momento en el que nosotros salíamos y nos acomplejábamos pendientes de la camiseta del jugador. Eso nos da cierta certeza, ¿no? Yo creo que sí, te da tranquilidad, ya lo hiciste. Ahora, si lo hiciste y te fue mal, a lo mejor te queda esa sensación también de miedo, pero yo creo que cuanto más veces por eso los jugadores de elite que juegan continuamente entre ellos y todos tienen una ventaja. O sea, claro, porque esa naturalidad hace que no estén limitados en lo emocional. O sea, puede jugar uno mejor que el otro, pero rinden al máximo. Claro. ¿No? O sea, el hecho es dar lo mejor y rendir al máximo posible. Y a veces los nervios, el temor, el miedo a lo desconocido o a un jugador, o a veces eso hace que te limite el rendimiento.
Claro. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que demos lo mejor cada uno, ¿no? El óptimo. Profe, ya terminando, Luis Díaz. Luis Díaz es un fenómeno mundial. Ya es un jugador que trascendió los niveles normales. Y supongo que es un hombre fácil en cuanto al trato, a la influencia en el grupo. ¿Cómo lo ves? No, ha crecido una barbaridad. ¿Le sirvió a Alemania? Yo me acuerdo, no sé, sí, no, le sirvió a Alemania, o sea, fue un equipo espectacular, ¿no? Sí. Y con jugadores espectaculares, buenos líderes. Vos tenés, yo nombro 2 jugadores de ese equipo que a mí a quienes admiro y digo, qué lindo tener 2 compañeros como este, que son Kimmich y Kane. Y Kane, sí. El volante y el 9. Seguramente hay muchos más, sí, pero esos 2 jugadores inspiran a los compañeros, incluso, viste, le enseñan. Entonces creo que eso le ayudó a Lucho. Lucho ha crecido muchísimo. Acordate los primeros partidos cuando no hacía goles acá, me decían, ¿por qué no hace goles Luis Díaz? Y empezó a hacer goles allá y en Liverpool y en todo. Y cambió todo. Y cambió, o sea, él creció muchísimo, sobre todo en la definición, en la terminación de la jugada. Deportivamente, pero debió crecer de adentro mucho también, ¿no? Y sí, es un proceso. O sea, él no fue fácil para él. De Porto a Liverpool. En Liverpool para mí terminó jugando muy bien, era un jugador fundamental para Liverpool. Sí. Y bueno, ese traspaso fue una duda también en nosotros, porque decían, Alemania, ¿viste? Y sin embargo se adaptó bárbaro, eso marca un crecimiento en él. Ese poder de adaptación que tiene marca también su inteligencia, ¿no? Eso lo hace diferente, sí. Es un hombre inteligente, se ve que es un buen líder, un buen compañero, no necesita la palabra, la expresión, sino lo que es como ser humano. Sí, muy buen muchacho. Bueno, profe, llegamos al final, muy agradecido. Un gusto. Quería básicamente que Colombia, desde mi óptica, conociera a un ser humano espectacular, un entrenador único y alguien que sé que tiene una responsabilidad gigante, pero a la gente le pido que mire al ser humano, que se ponga en los zapatos de los que van allá, que manejen la pasión de una manera civilizada, pero que sepan que por encima de todo tenemos un gran seleccionador y una persona que ojalá dure mucho tiempo en nuestro país con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para arrancar esos abrazos de gol, esa sonrisa, esa felicidad en la gente, ¿no? Dios quiera. Has dado todo y todo tiene que salir. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placerazo. Un gusto.